Saludos, bienvenidos a las secuencias en 24, del programa de cine del canal 24 Horas. Han visto de qué va hoy el tema, ¿no? Cine negro, cine policíaco de gángsters, cine negro, cine noir. Y, sobre todo, películas que están basadas en grandes novelas del género. Y para ello tenemos un maestro como es Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Todo un placer tener a Lorenzo Silva en el día en el que además vamos a hablar de un género que domina porque, bueno, pues el cine negro es algo muy grande que ya está en su vida. Ahora hablaremos de Getafe Negro, pero sobre todo porque es un especialista en novela, no sé si policíaca. Yo no sé si soy especialista en algo a estas alturas de la vida, pero sí que he sentido desde hace al menos 30 años mucha curiosidad, alguno más, 35 años, sobre el relato a propósito del crimen, es decir, sobre lo que a través de un crimen se puede contar de la condición humana y de las sociedades en las que nos agrupamos las personas. Pues vamos a hablar de ello hoy aquí en el programa. David Felipe Arrando, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Guillermo Balmori. Hoy vamos a hablar de un género que a todo el mundo nos gusta, pero habría que acotar muy rápidamente en un titular que es cine negro. ¿Qué lo diferencia del policíaco, del gángster? Para mí cine negro, por ejemplo, es un género que tiene que partir, y lo ha dicho muy bien Lorenzo, de hechos criminales, violentos, muchas veces documentados, basados en hechos reales, y que se consolida en los años 40 y 50 y que bebe muchísimo por la puesta en escena del expresionismo alemán. Es decir, tiene un ingrediente artístico que es la marca de la casa del cine negro, que luego pues, va a ir en color, va a evolucionar, pero por ahí iría mi definición. Ese es el sello visual, sí, pero yo añadiría que se nutre de la época dorada de la novela negra norteamericana, que es entre los años 20 y 30, donde aparecen los grandes autores canónicos, Dashiell Hammett y Raymond Chandler, los dos principales, que suministran muchos de los argumentos, además, bien a través de adaptación de sus novelas o incluso mediante la escritura. Incluso ellos, Lorenzo, se basan en noticias de la época, sí, en asesinatos terribles. Y en su experiencia en el caso de Dashiell Hammett, que se dedicó a la investigación. Guillermo, para ti. Yo creo que hay una cosa que no se puede decir en un titular porque es compleja. Es decir, yo creo que eso no es un género como el musical, el western. Yo creo que, añadiendo a todo lo que habéis dicho, creo que es el fruto del desencanto de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven los héroes de guerra, entre comillas, a la sociedad, digamos, civil, y descubren esa América, ese sueño americano que no era lo que parecía. Ya lo habían descubierto un poco en la Gran Depresión, pero es otro tipo de desencanto. Salen los antihéroes, el hombre, y yo creo que otra característica que creo que es importante es que el hombre que se ve envuelto en circunstancias por la fatalidad, por el sino del destino, que le lleva a unas circunstancias que no busca, pero que al final pues acaba enrevesado sin quererlo y es, entre comillas, un perdedor, cosa que el cine americano pues no había desarrollado mucho lo de los perdedores hasta ese momento, en masa al menos. De ello vamos a hablar, de cine negro basado en grandes novelas del género, pero antes Getafe Negro, que es un certamen que ya lleva ¿cuántas ediciones? Esta será la 14ª. 14ª edición, comisario, director, responsable, alma mater de un certamen que lo que pretende es acercar la literatura negra y la criminología al gran público, y desde Getafe. Sí, digamos que hay varias ideas, ¿no?, en la concepción de Getafe Negro. Una, si me permites casi, y que es importante para nosotros, es descentralizar la cultura, ¿no? Es decir, en las grandes áreas metropolitanas los eventos culturales tienden a concentrarse en el centro de la gran ciudad y hasta en su milla de oro, ¿no? Y bueno, Getafe nace con vocación de ser el Festival de Novela Policíaca de Madrid, pero desde una ciudad periférica, ¿no? Y eso para nosotros es importante porque creo que nos da otro ángulo y otra mirada, ¿no? Y luego desde esa posición tratamos de lanzar una mirada muy abierta sobre la novela negra. Y no solo sobre la novela negra, sino sobre sus asuntos. Realmente lo que nos interesa es simultáneamente dar cuenta de la actividad, de la actualidad
de la novela negra, tanto española como internacional, que es además muy efervescente en los últimos años, como de las temáticas que provocan sus argumentos, ¿no? Que son al final los grandes conflictos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Y por eso siempre intentamos que el festival tenga un discurso ¿Hasta y cuándo? que ese discurso gire pues, hasta el día 31 de octubre. Y que el discurso gire en torno a cuestiones que están vivas en nuestra. Para ello tiene grandes protagonistas este año, además Paul Preston, por ejemplo, como historiador, en ese intento de acercar historia, ¿no? También. Sí, porque, insisto, no nos quedamos simplemente en la novela policíaca, sino que extraemos sus asuntos y procuramos que sobre ellos hablen quienes nos puedan iluminar, sean o no novelistas, se dediquen o no al género. Paul Preston no es novelista, pero Paul Preston, por ejemplo, tiene un libro sobre lo que viene a ser la traición de las élites españolas, ¿no? Sobre la corrupción, pero con una mirada secular, ¿no? Sobre cómo, bueno, es un pueblo traicionado se llama, sobre cómo las élites han traicionado la confianza de los españoles, ¿no? Y con él y con Alfonso Pérez Medina pues hablaremos de lo que es la corrupción, que es un ramo criminal importante entre nosotros, de ayer y de hoy, y en qué medida las corrupciones del presente tienen que ver con inercias del pasado, claro, que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Será interesante, se puede, todo es en Getafe, también en Madrid. Bueno, prácticamente que todo. entren en la página web, sí, ¿no? en la página web se dice dónde está todo. Prácticamente todo es en Getafe, pero hay actividades en la Ciudad de Madrid, en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en varios emplazamientos, y tenemos también la posibilidad de acceder a la mayor parte de las actividades a través de streaming, porque ya el año pasado, con motivo del confinamiento, desarrollamos una herramienta para que el festival pudiera ser virtual. Este año va a poder ser presencial, pero será simultáneamente virtual, lo que por cierto nos permite tener a otros autores internacionales a los que todavía este año habría sido difícil movilizar, como Paula Hawkins, Hervé Lecoq, David Safir, etc. Qué bien, tuve el placer de presentar una de las novelas, Philippe Lanson, hace unos años, Eso es. Uno de los supervivientes del ataque a Charlie Hebdo. En fin, es un lujo estar con Lorenzo Silva, pero sobre todo dentro del certamen. Getafe Negro, no se lo pierdan porque van a disfrutar mucho de sus actividades. Como también pueden disfrutar, y vamos a hacer un sucinto repaso a las 3 adaptaciones importantes que se ha hecho de las novelas de Lorenzo Silva, todas con ese trasfondo de thriller, adaptadas al cine. Precisamente hace unos años estuvo aquí con motivo de la última película. La primera de todas fue La alquimista impaciente, una película en la que era la primera adaptación. ¿Cómo vivió aquella experiencia Lorenzo Silva? Bueno, me acuerdo muy bien, porque fíjate, la vi solo, es decir, me hicieron un pase individual. Y entonces me citaron en un sitio, yo me senté solo en una sala a ver la película, y cuando salí de la película estaban el productor y la directora y me dijeron, no sé, ¿qué te ha parecido? No sé si lo llegaron a formular o fue solo con la mirada, ¿no? Y yo les dije, mira, ¿me vais a dejar que me vaya a mi casa? Me tiro un par de días pensando y vea qué me ha parecido, ¿no? Porque fue tan extraño ver que unos personajes que para mí pues eran criaturas imaginarias en el papel, ¿no? Que había montado yo en mi casa ahí tranquilamente, y que luego tenían con estas vida manitas, de repente me han montado el lío que hay que montar para hacer una película, ¿no? Y que se había convertido en eso que sinceramente me costó de entrada tener una impresión, luego ya la procesé. Estaba pensando, después de haber tenido esa experiencia, de haberlo visto, ¿has afrontado las novelas siguientes pensando en esa impresión que te dio y que pudieran ser? Es decir, ¿ha cambiado para ti la visión no sé, los personajes? O fíjate, luego me ha pasado una cosa que yo creo que ha venido a alterar un poco mi actitud, ¿no? Luego yo he escrito cine y he escrito televisión. Claro. Y entonces he aprendido no solo a diferenciar mucho las dos escrituras, sino a ver lo que la literatura tiene, las posibilidades que la literatura te da y que el cine o la televisión no te dan, porque el cine y la televisión están sometidos a enormes restricciones. ¿Y tú qué prefieres escribir? Yo prefiero escribir literatura, porque me da mucha más libertad de elección argumental, mucha más libertad de construcción de personajes, mucha más libertad narrativa, de manejo del tiempo. Y profundidad, imagino, de los personajes. Sí, el cine teóricamente te lo permite todo también, pero... Ya. Y sin embargo, en la literatura tu presupuesto es ilimitado siempre. Claro. Estamos viendo precisamente imágenes de las 3 películas que hemos seleccionado, que era El alquimista impaciente, La flaqueza del bolchevique y La niebla y la doncella, que es justo la película por la que hace 4 años ya estuvo aquí, la última de las películas basadas en su novela. ¿Hay algún proyecto cinematográfico más pendiente? Hay algún proyecto, pero ¿sí? Están en ese proceso embrionario en el que lo normal es que descarrilen. Así que yo procuro no hablar en esa fase embrionaria, porque lo normal es que descarrilen. Mejor. Hablando de cine negro y novela negra, vamos con un protagonista que se llama Dashiell Hammett, que es tal vez el que más adaptaciones y mejores
ha tenido. Y Guillermo, David y Lorenzo, ahí hay que mencionar una obra maestra, ¿no? Y aquí está El halcón maltés, que hoy mejor que nunca preside la mesa, ¿verdad, Guillermo? Y que este año, no la novela, sino la película de Humphrey Bogart ha cumplido 80 años. Es decir, se estrenó Bien llevados, además. se vio muy bien Muy llevado. bien llevado, sí. La verdad es que, fíjate, la novela se escribió en 1930, la Warner la compró, hizo una primera versión llamada El halcón en 1931, volvió a hacerla 5 años después con Bette Davis, Satan Meet a Lady se llamaba, y volvió a hacerla 5 años después otra vez, es decir, que recurría a ella, porque hasta que se hizo la de John Huston no les parecía que había quedado aquello. Es muy curioso, yo recomiendo a los espectadores ver la primera, la del año 31, porque es pre-code, antes del código Hays, y el personaje, el protagonista que vemos allí es que es un devorador sexual. Es decir, se enrolla con la secretaria, se enrolla con la cliente, se enrolla con toda la que pilla. O sea, es una cosa, es Ricardo Cortez, además, el intérprete es muy curiosa de ver esa película. Yo creo que a alguno le puede dejar de los devoradores sexuales actuales en mantillas a Humphrey Bogart. Porque Claro, un buenazo en ahora, comparación. fija el prototipo de detective y además houstoniano nada menos, que me parece prodigioso. Y Yo además siempre con la compañía de la Warner, que es Cairo, ¿no? Joe Cairo, que es Peter Lorre. Un personaje gay, de los Que era- primeros personajes era gays gay, ¿no? que hay. Sí. ¿Os acordáis que coge la tarjeta de huele a gardenia? Dice Humphrey Bogart, y eso era un signo del código, como le llamamos decirlo, para decir, este personaje es gay. Sí, yo solo he visto la de Humphrey Sí, la Bogart. de Humphrey. Y la verdad es que, bueno, es que fija un arquetipo y además lo fija con esa... A mí lo que me impresiona de Humphrey Bogart es el carisma y el carácter que transmite en cada movimiento, en cada palabra y hasta sin moverse y hasta sin hablar. Eso, en cómo le cuelga la corbata, en cómo lleva el traje. Y no ¿Cómo andaba, no? Sí, y no es un tipo que digamos que sea así recio y alto y vigoroso, ¿no? Es pequeñito, pero su gran alarde es encarnar luego a Philip Marlowe, ¿no? Cuando Exactamente, Philip Marlowe en la realidad le habría sacado un par de cabezas, ¿no? Luego lo vamos a ver Marlowe lo porque hace muy bien. hablaremos de esas Hay que decir que es la adaptaciones. película con la que para muchos nace el cine negro. El asesino del tercer piso, que es una película de Peter Lorre rodada antes, los más puristas dicen que con esa nace el cine negro, pero casi todo el mundo considera que El halcón maltés es una película que nace el cine negro. El debut de John Huston en la dirección, por cierto, y la película que convierte a Humphrey Bogart en estrella porque lo rechazó George Raff y él es subido a hacerla. Sin duda, tiene 1000 aristas para conocer un poquito más la historia. La llave de cristal, del 42, una película con Alan Ladd y Veronica Lake. Alan Ladd, el hombre que nunca se despeinaba, otra de las grandes adaptaciones importantes llevadas al cine, donde marcaba una época dorada, ¿no?, del cine clásico negro, ¿verdad? La pareja Veronica Lake y hay que decir que para mí Veronica Lake es la imagen del cine negro, no sé si estáis de acuerdo, más que cualquier otra. De hecho, el cartel del Cuervo, que luego hablaremos de esta película, ha sido elegido el 17 o 18 cartel más emblemático de la historia del cine por esa onda rubia de ella, Sí, sí. maravillosa. Y me gusta mucho, fíjate, el título de La llave de cristal, porque decía Dashiell Hammett, dice, es una llave que te permite entrar, pero cuando abres la puerta se rompe. Y ya no puedes volver a entrar en esa, o sea, no puedes volver a utilizarla otra vez. Es curioso el título, me gusta mucho el título, no sé si estáis de acuerdo. Ella era, yo creo que además Veronica Lake quizá era a lo mejor la más vulnerable de las femme fatale, es decir, que tenía un lado muy humano que luego le permitía hacer comedias, como la que hizo con Maravilloso. Joel McCrea. Es decir, que quizá era una femme fatale, pero con ese pelo tapado que luego le... Pic Abu se llamaba. Le homenajean en Quién mató a Roger Rabbit. Sí. Sí, y- Pues es cuando la mujer fatal se tapa el rostro, pero en realidad ella pues siempre hace una chica de la calle que necesita hacer algún pequeño golpe, pero no era tan mala. Estamos viendo ya dentro de las adaptaciones de Dashiell Hammett Muerte entre las flores, considerada una de las grandes películas de los hermanos Coen. En este caso fue galardonada en 1000 festivales y sobre todo marca el renacer de un cine negro moderno, un neo-noir, ¿no?, de alguna manera, algo que veríamos posteriormente en otra adaptación de una película basada en este caso, Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, que es Sangre Fácil, otra película donde Francis McDormand vuelve a estar a las órdenes de los directores. Son dos de las películas tal vez más destacadas en la época de los 90, sobre todo, en cuanto a ese cine noir que homenajeaba la novela de Dashiell Hammett. El otro gran escritor es Raymond Chandler, y aquí nos vamos con un film que se llama Historia de un detective. Bueno, entre toda la cartelera cinematográfica nos vamos con Historia de un detective.
es uno de los clásicos de la RKO, porque hay que decir que el estudio de RKO tenía un cine negro maravilloso. Tenía ese departamento, además que era casi como de serie B, pero hacía unas películas extraordinarias. Es muy curioso porque esta película, que es Adiós Muñeca, está basada en Adiós Muñeca, no se identifica a veces por eso, porque es historia de un detective y Murder My Sweet es en inglés, con lo cual hay un poco lío con estos títulos. Y es muy curioso como Dick Powell, que era un cantante, el cantante de las musicales de Busby Berkeley, de repente se pone en el papel de Philip Marlowe y resulta maravilloso, ¿no? Y convincente y espectacular. A nadie se le hubiese ocurrido que este actor podía haber hecho eso también. Luego hubo una adaptación en 70 Robert Mitchum. Sí, con Robert Mitchum. Con Robert Mitchum en el 75, pero queda esta. Y nos vamos Robert Mitchum está bastante bien. Está muy bien, a mí me gustó hace un Marlowe verdaderamente solvente, pero uno de los mejores. Bueno, nos vamos a una de las preferidas, que es El sueño eterno. Lorenzo Silva recordaba antes cómo volvía Philip Marlowe a encarnarse en el papel de este hombre que estamos viendo, ahí con una Lauren Bacall. En fin, una película magistral y muy recomendable, ¿verdad, Lorenzo? Sí, la verdad es que la novela yo creo que es la primera gran novela de Raymond Chandler, además en la que moviliza todos sus recursos, ¿no? Tanto su conocimiento de la sociedad californiana, del lado oscuro de la sociedad californiana, ¿no? Esa parte de denuncia social, como su conocimiento y su manera de mostrar la psicología profunda de los personajes, como también, y eso está en el título, el aliento poético, ¿no? Que sobrevuela todo eso, porque todo eso podría ser banal o podría conducir a ningún sitio si no estuviera traspasado siempre de esa mirada poética que pone Raymond Chandler, que él decía además que en la poesía empezaba todo, ¿no? Y que él olvidaba la poesía, se olvidaba de la esencia de la literatura. Y además yo creo que, bueno, pues ahí es que los personajes están en estado de gracia, quienes los interpretan, ¿no? Tanto Humphrey Bogart como Lauren Bacall. Hay una nota muy graciosa, que es que $50.000 le paga la Warner a Howard Hawks y le da él al editor solo 5.000 y se queda con $45.000. Es una de las anécdotas de adaptaciones literarias. Le encarga eso y se queda con el resto. Y luego que estaban, bueno, Bogart y Bacall se casan 3 meses después. Sí. O sea, que es un poco el lanzamiento de los dos. ¿Tú la entiendes, esa película? ¿Eres de las que lo entienden? Bueno, yo he leído la novela y conozco la quiebra que hay en la novela respecto de la participación de un personaje, pero sí la entiendo. La Dama del Lago, otra de las grandes. La Dama del Lago pasa un poquito como lo que acabamos de decir. En este caso es Robert Montgomery, un actor de comedia, el que se mete en la piel de Philip Marlowe y tiene esta cosa, la dirige además la película también, y tiene esto de la cámara subjetiva, que también veríamos en La senda tenebrosa, para mí la mejor película de Lauren Bacall y ¿Es la mejor para mí, La senda tenebrosa? Quizás la menos famosa, pero para mí es la mejor. Y tiene esta cámara subjetiva, que estamos viendo ahí de hecho en las imágenes, y que no se le ve nada más que cuando está en el espejo a él, ¿no? Que es verdad que Robert Montgomery, o sea, no destacó demasiado al final, se le tragó un poco, era multigenérico, ¿no? O sea, que no era muy detective, muy novela negra. Bueno, aquí está, sí, pero lo hacía todo bien, me refiero, aquí está muy convincente. Que Bogart es como más icónico. De hecho, después o sea, Robert Montgomery hizo más cine negro, también muy convincente, ¿no? El largo adiós es una película de 1973 de Robert Altman que le da un giro también al cine negro y a la manera de ver con ese carácter policíaco, ¿verdad? Sí. Esa es la gran novela de Raymond Chandler, ¿no? Sin ninguna duda es la cima de su obra narrativa. Es la más compleja de todas, es la más elegante de todas, es la más brillante de todas en todos los sentidos. Y quizá con la película sucede un poco, siendo una buena película y meritoria, Robert Altman, un gran director, ¿no? Le sucede un poco lo que pasa cuando un cineasta entabla duelo con una obra maestra de la literatura, ¿no? Es raro que el cineasta salga plenamente airoso, ¿no? Yo personalmente me quedo con la novela, apreciando la película. Le comí un poco la época a Altman, ¿no? Sí, Altman es más Altman que novela negra, yo creo. Y James Caan nos dejó El cartero siempre llama 2 veces, en 2 versiones, las 2 iguales de buenas. Vamos primero con la... James M. Cain. ¿Qué he dicho? No, James Caan. No, James Caan. James M. Cain, sí, efectivamente. Bueno, nos dejó El cartero. Para mí, esta película es mi favorita del cine negro. ¿Sí? Me gusta más que Perdición, incluso, aunque... La antigua. La antigua. La del 46. La del 46. Me parece increíble y lo que me encanta de esta película es... Bueno, era muy curioso que le hiciera la Metro Goldwyn Mayer, porque a la Metro Goldwyn Mayer no le gustaban estas cosas sórdidas. Ella hacía cosas familiares. Y fue muy raro que hiciera esta película. A mí me encanta, sobre todo, por todo el intríngulis judicial que tiene al final con los abogados, los fiscales. Eso me parece magistral, cómo se ha tratado eso. Y no he visto en otra película un ambiente jurídico tan enrevesado, y eso a mí me parece muy atractivo. A mí me gusta también de la película que James M. Cain estaba tan emocionado
que invita a Lana Turner porque se queda deslumbrado y le dice, querida, eres la protagonista. Y la lleva a cenar al Romanov y se gasta un montón de dinero y lo celebró muchísimo. Hay hasta 4 o 5 versiones del Cartero siempre llama. Obsesión. Obsesión. La Obsesión, la de... el O debut por ejemplo esta que hemos seleccionado, la de Jack Nicholson. muy famosa y muy buena también. Y Jessica Lange con una Y muy tórrida, muy tórrida de alto voltaje. escena. Está basada en un caso real también. Ah, no, Luego es Perdición la que está después de basada, esto, perdón. Moy, las cocinas se empezaron a utilizar para otras cosas. Antes se utilizaban también ya, ¿eh? Justo Perdición es la película de Billy Wilder, que es la que mencionaba antes Guillermo. Vamos a ir apurando un poquito el tiempo, pero hay que mencionar esta joya de Billy Wilder, para el cual no pasa el tiempo, porque es una de las grandes obras de la literatura y en este caso también del cine, porque la adaptación fue magnífica. Una de las 7 maravillas para Garci. Co-guionista Raymond Chandler, además. Sí, co-guionista que acabó muy mal con Billy Wilder. Sí, acabó mal. Porque se metía con él. Porque Billy Wilder era, dicho, bueno, lo voy a decir en castellano vulgar, pero era una persona bastante malévola. Un tocapelotas. Y además veía que Raymond Chandler estaba como un pulpo en un garaje y lo torturaba sistemáticamente, porque él entendía muy bien el medio y Raymond Chandler escribió horrores de su experiencia en Hollywood. Estamos viendo a Joan Crawford en Alma en Suplicio, otra de las grandes, por las que además consiguió muchos méritos y muchos premios esta gran actriz. El único Oscar recibido en la cama. Ya recibió el Oscar en la cama, dicen que aposta para salir en la portada de los periódicos, que se asegurarse la portada, y porque tenía miedo de no ganarlo. Es un noir más también melodrama, ¿no? Es un melonoir, por así, no melonar, melodrama noir, que a mí me parece, es un subgénero que a mí me encanta. Es que yo creo que Michael Curtiz lo llevó un poco a su terreno, ¿no? Sí. Que Michael Curtiz Y no es muy de novela negra precisamente, No, es de aventura. Pero fíjate tal, la fotografía. pero- Estas películas son muy de estudio, yo creo. Sí. Es una película de la Warner. Entonces tiene ese ambiente maravilloso de la Warner. Si hablamos de fotografía y de música, redondeando una historia magnífica, nos vamos con Graham Greene y en este caso El tercer hombre. La habrás visto bastantes veces. Sí, claro. Y supongo que es una película mítica, Bueno. basada en una magnífica novela de Graham Greene. Claro, mítica por todo, ¿no? Primero, el autor, Graham Greene, es un personaje que bucea muy bien en esas zonas intermedias, oscuras del alma humana, ¿no? Que Y adoraba luego, España también, que adoraba España. Adoraba España Hay que también, ¿no? decirlo. Y bueno, y además su propio viaje también personal, religioso, entonces es muy interesante, ¿no? Y sus libros son todos interesantes, ¿no? No sé, El americano impasible, por ejemplo, es una historia magnífica. Yo creo que es quizá la mejor novela sobre la guerra de Vietnam antes de que Estados Unidos entrara en Vietnam, ¿no? Y incluso su última novela, creo que sobre la última, El capitán y el enemigo, es una novela realmente muy estimable que merecería también una película, ¿no? Pero en este caso además pues está todo, esa fotografía, ese actor, esa Viena, ¿no? La cítara de Anton Karas. que estamos Bueno, escuchando, ya, la cítara. música. La propia historia Sí, es sí, una sí. historia. Por de cierto, espía. fíjate, hablabas antes de Muerte entre las flores, yo la he visto no hace mucho y a mí me ha bajado un poco la película y sin embargo sigo salvando la música. La música. Es formidable. La música. Estamos viendo estas imágenes de El tercer hombre, una película que recomendamos ver, pero de todas. Y luego hay otros autores, hemos destacado los 2 o 3 popes, pero hay otros y que han dejado, o autoras que han dejado obras como La dama de Shanghái, por ejemplo. La dama de Shanghái, que es de Sherwood King, que es el autor, cuenta la leyenda, que creo que es verdad, que Orson Welles tenía que hacer una película porque tenía que hacer La vuelta al mundo en 80 días en teatro y no tenía presupuesto, y fue a Harry Cohn, que era el jefe de su mujer, Henrietta Hayworth, y le ofreció una película. ¿Qué película es? Vio en el kiosco, sí. La dama de Shanghái, dijo, La dama de Shanghái, y luego la compró y dijo, esto es una mierda, pero hay que hacer algo con ella. Así que, y salió una película maravillosa. Tenemos otra, La escena de los espejos. Otra que le gustará mucho es La jungla de asfalto, por ejemplo, que habrá visto Lorenzo. Sí, De claro. Barnett. Sí, que- no. Vamos a ir comentando estas películas muy rápidamente porque lo que queremos es que el espectador se enganche a ver estas joyas del cine negro y que vean y disfruten con la música, como la música de Laura. Hombre, Una de las, Vera Caspari. sí. una de las mejores Laura, películas sí, que hay. Laura, además, no sé, mira que está elegante en todas las películas Jean Tierney, ¿no? Nunca estuvo tan guapa como- Pero aquí es que entiendes, que Entiendes pierda a la Dana cabeza, que ese hombre En estos pierda la casos, cabeza. Lorenzo, con una obra maestra como estas, es mejor ver la película y leer el libro
leer el libro y ver la película a la vez. Pues mira, yo sinceramente no he leído el libro de Vera Caspary. No sé si es una obra maestra de Yo sí, literatura. fíjate, no lo he te puedo leído decir. y es como David, a una lo mejor. visión poliédrica, porque lo que me gusta es que ella le da voz a todos los personajes para que el lector no se entere muy bien de qué es lo que ha claro, eso pasado. es. quién ni qué es. Exactamente. Y hablan todos, y está súper bien. Desde luego lo que se salió es una grandísima película. Sí. Una película. Bueno, yo esta película la he visto además en el cine, en sala Claro, grande. sí, sí, Laura, es de- en que es- pantalla grande, y una película como esta es Hipnótica ella. amerita una Sí, sala sí, grande. claro, claro. Verla en pequeño es Otra protagonista femenina es la dama de La mujer del cuadro, con Edward G. Robinson, una J.H. Wallis, el autor. gran película. Relacionada con Laura, por ¿De cierto. Fritz Lang? Por eso Sí, de con los mujeres y cuadros, cuadros ¿verdad? y de fijaciones. Es verdad. Y- Bueno, Del mismo año, además. sí, ¿eh? sí. Películas que tienen todas la femme fatale, ¿no? Otro de los elementos importantes en la novela negra es la mujer Sí, fatal. pero sobre todo si está bien acompañada, como es el caso de esta película. Claro, Es de decir, Mary Robinson. una fan fatal por sí sola pues da poco juego. Necesita- Hace falta un hombre que caiga convenientemente y que se deshaga a sí mismo y se autodestruya, y además lo cuente también como lo cuenta Edward G. Robinson con su interpretación, ¿no? A mí me gustaría, porque de los popes, como has dicho tú, que hemos visto que son Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain y Graham Greene, ¿a ti cuál te gusta más? A mí con mucha diferencia de Raymond Chandler. ¿El que más? Me Raymond parece el más escritor de todos. Y eso que le daba... Igual, que le daba- igual precisamente por eso. y le escribía Bueno, pues, en estado de embriaguez. Cada uno tiene sus problemas, ¿no? Yo no sé si se escribe Que igual mucho en estado de le embriaguez, inspiraba pero más. bueno, Seguro. Vete a No saber. tengo claro de una no menor lo duda. sé. Dicen muchos que el estar alcoholizado a veces le... El que dicen que escribía muy borracho era Faulkner. Sí, Faulkner también. Eso sí. Yo no sé, ya te digo, yo creo que borracho no se escribe muy bien. O sea que, En todo caso, que es mejor. si en un punto etílico nos dejan obras maestras como estas. Sí. Claro. Luego había una cosa que era los pulp, ¿no? Que ahí hemos rescatado Pulp Fiction, que es el homenaje que le hace Quentin Tarantino Novela pulp, a ese tipo de cine, a ese tipo de novela, y que aquí hay fan fatal, hay todos los ingredientes, una música adecuada. Es tal vez el cine negro más gamberro, ¿no? El de... En origen, Pulp Fiction es la ficción editada en papel de pulpa, papel barato, ¿no? Así empezaron, por cierto, en todo Dashiell Hammett, con Raymond Chandler, todos empezaron ediciones muy baratas de kiosco, que decían los críticos sesudos que eran novelas tan malas que las leían los mecánicos en el metro a la vuelta del taller, ¿no? Esa era la manera de degradarlas, ¿no? Bueno, pues esas novelas que efectivamente leían los mecánicos en el metro a la vuelta del taller, y que a muchos de ellos, inmigrantes, les sirvió para aprender inglés y por tanto conformó su visión de la sociedad estadounidense. Así Y su que, inglés era ese. bastante relevantes fueron al final. Quentin Tarantino recoge ese concepto para ponerle el nombre a su película, ¿no? Y la verdad es que es una película, a mí es una de las películas que más me gustan de Quentin Tarantino. Me parece que Sí. realmente tiene una pieza magistral, que es la de en medio. Es la más reloj. noir de todas. La del reloj para mí. Jackie Brown también es muy noir, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí me gusta más esta porque creo que es más redonda y recoge mejor ese conflicto sencillo, ¿no? Que a veces está en el fondo de una buena historia negra. Y ya digo, lo que más me gusta es la de en medio, pues la película está, la parte esta de Travolta y la chica La de del gánster señor y tal. Lobo, soy el señor Lobo. Sí, He y la de venido a- señor Lobo está muy bien, el señor Lobo, Está muy bien. pero a mí todo lo demás me sobra un poco, ¿no? Toda esa ¿Y charcutería. Reservoir Dogs? ¿Eh? ¿Reservoir Dogs? Sí. Sí, pero voy a la del medio, ya, de la que no queréis hablar, de Pulp Fiction, Sí, sí, sí. que es la historia del reloj de Bruce Willis. Sí, sí, Ah, sí. sí. Pues es una historia sí. Con maravillosa. Christopher Es un Walken. boxeador que acepta un soborno para dejarse vencer y en un momento determinado le puede el orgullo recordando a su padre que murió en Vietnam y no se deja ganar, y eso le mete en un lío enorme. Sí. Es una historia sencillísima, que tiene un motor sencillísimo, y con ese motor sencillísimo, y que empieza con esa escena magistral con Christopher Walken Sí, sí, enseñándole sí, al claro. niño, que luego será el boxeador, un reloj sin correa, y dice: este es el reloj de tu padre, me lo dio mientras estábamos prisioneros del Vietcong, lo llevé durante 3 años metido en el culo, En el culo, literalmente, ya me para acuerdo. dártelo a ti, y el niño coge Al niño. el reloj. Y en el fondo ahí está contado por qué ese hombre no se va a dejar ganar, aunque ha Efectivamente. cobrado por ello, ¿no? Y esa historia me parece maravillosa. Sí, sí, Creo sin que es duda. lo mejor que ha hecho Quentin Tarantino, Sin con mucha duda. diferencia. Sin duda, Pulp Fiction es una película que hay que ver. Tenemos muy poquito tiempo y vamos a hacer unas recomendaciones literarias muy sucintas. Vamos primero con las del invitado, Lorenzo Silva, con 2 recomendaciones que además van a estar presentes en Getafe Negro. Sí, bueno, era muy difícil escoger, ¿eh? Por supuesto, y que por me supuesto. perdonen todos los que me dejaban el tintero. Por supuesto. Pero he querido escoger 2 autores españoles, un hombre y una mujer. Una de hace 100 años, que es esto que estamos viendo aquí.
Se llama Los misterios de Selva y recoge dos narraciones de Emilia Pardo Bazán. Una bastante conocida, La gota de sangre, y otra completamente inédita, que es Selva, una historia del mismo detective, y sorprende lo moderna que es Pardo Bazán en esta novela, que intenta dialogar con Conan Doyle y superarlo, y que anticipa ideas que están en Raymond Chandler y en Georges Simenon, respecto de hablar del crimen como de algo prosaico, vulgar, que sucede en la realidad y que no hay que dotar de excesiva fascinación. Es, de verdad, un hallazgo. ¿Y la siguiente? La siguiente se llama Es extraña la amistad, es de otro autor español, Javier Puebla, que tiene un largo recorrido ya, fue finalista del Premio Nadal hace tiempo, y aquí recupera un personaje emblemático suyo, que se llama Delgado, y otro que se llama Frederick Traum. Y es una historia de amistad, pero es una historia de amistad inquietante de principio a fin, porque es... bueno, creo que lo puedo decir sin destripar mucho el libro. Es un hombre que se hace pasar por el mejor amigo de otro, pero no lo es. Y sin embargo consigue representarlo tan bien que llega a convencer al otro de que es su amigo. Y se comporta con él como si fuera su mejor amigo. Y además con verdadera vocación de hacerlo feliz, pero en el fondo hay un engaño. Y es una historia muy bien traída. Bueno, y que van a poder disfrutar en Getafe Negro. Sí. Así que déjense caer por ahí por el certamen que dirige nuestro amigo Lorenzo Silva. Muy rápidamente, solamente titular... Una joyita de Oakley Hall, Warlock, que es la novela original del Hombre de las pistolas de oro de Edward Dimitri con Henry Fonda. Acuérdate que es como un pueblo elige a un sheriff, lo contrata y luego se cansa de él y lo expulsa. Me parece fantástica la historia. Editorial Galaxia Gutenberg, que esto es importante, que es una colección. Si queréis leer a Oakley Hall, Galaxia Gutenberg. Genial. Y nos vamos, gracias por la brevedad, nos vamos a Guillermo Balmori, que nos trae... Más breve aún. Porque lo hemos hablado ya todo. Traigo muy adecuado para hoy, pues, el Halcón Maltés, el libro del 80 aniversario, habla de la película de Vicente Díaz, Jaime Iglesias y Adrián Sánchez, con un montón de fotografías además maravillosas de la película. Todo lo que se quiere Y que saber. yo además quiero regalarle a Lorenzo para que lo pueda leer y pueda celebrar el 80 aniversario del Halcón Maltés. Qué maravilla. Una joya de la colección de cine, maravilloso. Qué maravilla. El Halcón Maltés para leer también. Ahí viene la primera versión, todo. Muchísimas gracias. Y yo, muy rápidamente, pues a una buena amiga, ¿no? Como es Dolores Redondo, le damos la enhorabuena porque La cara norte del corazón, que es el prólogo con lo que inicia la trilogía del Baztán, bueno, pues hemos sabido esta semana que una productora importante de Hollywood, la que está llevando adelante en Hollywood toda la saga de Harry Potter, se va a hacer cargo de adaptar la trilogía, incluido esta novela, a Estados Unidos. Ahora para que ver quién le pone cara a Maya Salazar, quién es el director, pero en todo caso Dolores Redondo con esta La cara norte del corazón, editorial Destino. Muchísimas felicidades y que disfrutes de ese momentazo que es que te adapten en Hollywood una novela. Si ya es bonito que te la hagan en España, pues no hay tiempo para más, pero yo creo que hemos hecho un repaso sucinto, pero un placer escuchar a Lorenzo Silva. Esperamos que vaya muy bien este certamen de Getafe Negro. Vuelve cuando quieras, Lorenzo, que sabes. Cuando vosotros queráis, ya lo sabéis. Tienes que recomendar películas muy interesantes que nos recomiendan antes, de estas que a la gente le gusta que revaloricemos, ¿verdad? Recomendaciones de cine por Lorenzo Silva. Bueno, pues oye, yo cuando queráis. Encantado. Mucha suerte con este festival. Enhorabuena por llevar adelante 14 años esta iniciativa, Getafe Negro. David Felipe, hasta la semana que viene. Guillermo, hasta la semana que viene. La semana que viene, especial La naranja mecánica, y habrá sorpresas. De momento nos vamos con la música de Laura y con este recordatorio de lo que es el cine negro clásico. Hasta la semana que viene.